Desde tiempos remotos, el ser humano ha intuido que el universo no es un caos sin sentido. Detrás de la aparente complejidad de la naturaleza, del movimiento de los astros y de la mente humana, parece existir un orden invisible, una estructura profunda que gobierna tanto lo visible como lo invisible. Mucho antes del surgimiento de la ciencia moderna, ya existían corrientes de conocimiento que buscaban comprender ese orden no solo observando el mundo exterior, sino explorando la relación entre la conciencia humana y la realidad misma. Uno de los testimonios más enigmáticos de ese conocimiento antiguo es la Tabla Esmeralda, un texto breve y profundamente simbólico que ha atravesado los siglos como un destello de sabiduría primordial. La tradición afirma que este conocimiento fue grabado sobre una lámina verde, asociada a lo eterno y lo incorruptible, y preservado en contextos sagrados donde la sabiduría no se transmitía como creencia, sino como comprensión. Más allá de su origen material, la tabla expresa una visión clara: la realidad es una unidad viva, regida por principios que se manifiestan tanto en el universo como en el ser humano. Estas enseñanzas fueron atribuidas a Hermes Trismegisto, no como un personaje histórico aislado, sino como un símbolo del conocimiento universal, aquel que une cielo y tierra, espíritu y materia. En la tabla, sin embargo, Hermes no es el centro del mensaje. El protagonismo lo tiene la ley natural, el funcionamiento interno del todo, expresado en frases breves que no explican, sino que revelan. Con el paso del tiempo, este conocimiento no desapareció. Permaneció latente, transmitido de forma fragmentaria a través de escuelas filosóficas, textos alquímicos y tradiciones espirituales. Siglos después, a comienzos del siglo XX, surgió el Kybalión, atribuido a un grupo anónimo conocido como los Tres Iniciados. Esta obra no buscó presentarse como un texto antiguo ni reemplazar a la Tabla Esmeralda, sino ordenar en un lenguaje más moderno los principios universales que el hermetismo había expresado de manera simbólica. Así, las ideas dispersas fueron reunidas en 7 leyes fundamentales, concebidas no como dogmas, sino como herramientas para reconocer el orden que gobierna la mente, la naturaleza y la experiencia humana. Las leyes herméticas no se imponen como creencias, sino que invitan a la observación. Describen patrones que se repiten en todos los niveles de la realidad, en el cosmos, en la vida cotidiana y en el mundo interior. Cuando estas leyes se ignoran, la realidad parece caótica y desconectada. Cuando comienzan a reconocerse, lo que antes parecía azar revela una coherencia profunda, y lo externo empieza a reflejar con claridad el estado interno. Comprender este conocimiento no significa dominar fuerzas ocultas ni controlar el universo a voluntad. Significa alinearse con el funcionamiento natural de la realidad. Allí donde antes había confusión, surge sentido; donde antes había fragmentación, aparece unidad. El hermetismo, tanto en la Tabla Esmeralda como en su síntesis posterior en el Kybalión, nos recuerda que el universo no está separado de nosotros; lo que ocurre en el todo también ocurre en la mente. En este recorrido exploraremos una a una las 7 leyes herméticas, no para aceptarlas ciegamente, sino para observar cómo ya están actuando en nuestra vida. Porque este conocimiento no busca ser creído, sino reconocido; no impuesto, sino experimentado. El texto atribuido a la Tabla Esmeralda dice: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Para realizar los milagros de una sola cosa. Todas las cosas provienen de una sola. Por la mediación de una sola. El sol es su padre, la luna es su madre. El viento lo llevó en su vientre. La tierra es su nodriza. Su fuerza es completa si se convierte en tierra. Así se separará lo sutil de lo denso. Suavemente, con gran ingenio. Sube de la tierra al cielo. Y desciende nuevamente a la tierra. Y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Así obtendrás la gloria del mundo entero. Y por ello se apartará de ti toda oscuridad. En el Kybalión, los principios herméticos son expresados de la siguiente manera. 1. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo, su par de opuestos; los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso,
todo asciende y desciende. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, nada ocurre por azar. 7. El principio de género. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. Ahora exploraremos una a una estas poderosas leyes. 1. Principio del mentalismo. Todo lo que existe tiene su origen en la mente. La realidad no es un fenómeno externo separado de nuestra conciencia, es, en esencia, una expresión de pensamiento y conciencia. Antes de que cualquier cosa se manifieste físicamente, primero existe como idea, concepto o intención en un plano mental. Todas las cosas comenzaron primero como una chispa en la mente universal. Esto significa que nuestros pensamientos, creencias y emociones no son meras reacciones, sino fuerzas creadoras que modelan la experiencia que vivimos. Comprender este principio implica asumir que somos co-creadores del universo, capaces de influir en nuestra vida cuando dirigimos nuestra mente con claridad y propósito. La mente es la llave que abre todas las puertas de la realidad. 2. Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esta frase resume la esencia de la correspondencia, todo en el universo refleja otros niveles de la realidad. Los patrones que observamos en la naturaleza, en los astros o en la estructura de la materia se repiten en la vida humana y en la mente. Lo que sucede dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y emociones, se refleja en nuestro entorno, y lo que vemos en el mundo exterior refleja nuestra conciencia interna. Este principio nos invita a estudiar y observar la naturaleza, el cosmos y nuestras propias experiencias como espejos de un mismo patrón universal, permitiéndonos aprender a través de la comprensión de las relaciones y semejanzas entre lo micro y lo macro. 3. Principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo, desde la materia más densa hasta el pensamiento más sutil, vibra constantemente. La diferencia entre las distintas formas de existencia no reside en su esencia, sino en su frecuencia. Las emociones, los pensamientos y las acciones generan una vibración que afecta lo que nos rodea y nuestra propia experiencia. Comprender esto nos permite actuar con mayor conciencia, elevando nuestra vibración interna para atraer experiencias armoniosas. Incluso los estados negativos pueden transformarse cuando se elevan las frecuencias que lo sostienen. El universo entero está en movimiento, y todo movimiento tiene su efecto. Por ello, aprender a sentir, pensar y actuar desde una vibración elevada nos conecta con la armonía del cosmos. 4. Principio de polaridad. Todo tiene dos polos, dos extremos de la misma esencia. Luz y oscuridad, amor y miedo, calor y frío no son enemigos, sino manifestaciones de un mismo principio con distintos grados. Comprender la polaridad nos permite transformar estados internos y externos. Aquello que se percibe como negativo puede cambiar si se ajusta su polaridad, y los opuestos se vuelven complementarios en lugar de conflictivos. Este principio nos enseña que los contrastes que vivimos no existen para limitarnos, sino para mostrarnos el equilibrio posible. Al reconocer la polaridad, dejamos de sentirnos atrapados en extremos y aprendemos a movernos conscientemente a través de los grados de la experiencia, transformando nuestra percepción y nuestra realidad. 5. Principio del ritmo. Todo fluye en ciclos, sube y baja, avanza y retrocede. La vida, las emociones, los eventos del mundo natural y nuestra propia existencia se mueven siguiendo ritmos que no pueden ser detenidos ni ignorados. Comprender el ritmo nos permite aceptar los cambios y fluir con ellos, en lugar de resistirlos. Los momentos de dificultad o retroceso no son castigos, sino fases necesarias para equilibrar la energía de la existencia. Del mismo modo, los momentos de expansión y éxito son oportunidades de manifestación consciente. Reconocer los ciclos y aprender a sincronizarnos con ellos nos da la capacidad de navegar la vida con sabiduría y armonía, en lugar de ser arrastrados por los vaivenes inevitables. 6. Principio de causa y efecto. Nada sucede por casualidad. Todo evento, grande o pequeño, tiene una causa, y toda causa genera un efecto. Incluso los sucesos que parecen azarosos responden a leyes universales que operan de manera constante. Este principio nos recuerda que somos responsables de nuestra vida y que cada pensamiento, palabra y acción produce consecuencias. Comprenderlo nos da la capacidad de actuar con intención, anticipando efectos y modificando resultados. Al reconocer que todo tiene causa, aprendemos a dejar de culpar al exterior y asumimos la responsabilidad de nuestra experiencia, comprendiendo que al cambiar la causa, cambiamos inevitablemente el efecto. 7. Principio de género.
El género no se limita a lo biológico, es una fuerza universal presente en todo. Se manifiesta como principio masculino y femenino, como acción y receptividad, como impulso creador y forma. Ambos aspectos son necesarios para la creación y para el equilibrio. En la mente humana, este principio se refleja en la capacidad de generar ideas y llevarlas a la acción, combinando intuición, sensibilidad, lógica y fuerza. Cuando estas fuerzas trabajan en armonía, la creatividad y la manifestación se realizan de manera plena. Entender el principio de género nos permite integrar estas fuerzas dentro de nosotros, desarrollando una visión completa y equilibrada de la vida y de nuestra capacidad de crear. Al comprender las 7 leyes herméticas, nos damos cuenta de que el universo no es un caos sin sentido, sino un entramado armonioso donde todo tiene un lugar y una razón de ser. Estas leyes no ajenas a nosotros, se reflejan en todas partes al igual que leyes tal como la gravedad o el magnetismo. Observarlas es descubrir que la vida no nos sucede al azar, sino que responde a principios universales que podemos conocer, honrar y aplicar. El conocimiento hermético nos invita a despertar, a mirar más allá de lo superficial y a reconocer que lo externo y lo interno son espejos del mismo orden invisible. Las dificultades, los momentos de alegría, las elecciones son oportunidades para alinearnos con este flujo, para crear conscientemente y vivir con coherencia. En última instancia, estas leyes nos enseñan algo simple y profundo: somos parte de un todo, y ese todo vibra, piensa y crea a través de nosotros. Vivir conscientes de estas verdades es descubrir que la realidad no es algo que simplemente observamos, es algo que participamos en co-creación, con mente, corazón y espíritu. Así, la sabiduría de la tabla esmeralda y del Kybalión no queda como un misterio lejano, sino como un recordatorio eterno: el universo es mente, y la mente es poder. Conocerlo es despertar al arte de vivir plenamente. Suscríbete para más contenido existencial.